Entonces vamos a comenzar con Alejandrina, ¿ya? Bien, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Hoy vamos a conocer este señor Juan Calvino, la Reforma en Ginebra y sus inicios. La Reforma en Ginebra. Se sabe más de Juan Calvino que de Ulrico Zwinglio. Se sobreentiende que Calvino tuvo muchísimo más impacto que Zwinglio. Casi todas las iglesias reformadas en el mundo se remontan a él. Los reformados son llamados también calvinistas, aunque ellos mismos no se llaman así. En Alemania todavía se encuentran connotaciones muy negativas sobre Calvino. Se le llama el déspota de Ginebra, quien habría sido demasiado riguroso y dispuesto a sacrificar a todos los que no eran de su corriente. Se dice que ordenó la ejecución de Miguel Servet. También se dice que representaba la llamada doctrina de la doble predestinación, según la cual Dios eligió unos para la salvación y otros para el infierno. Siguiente. En 1936, en pleno crecimiento del régimen nazi en Alemania, el literato Stefan Zweig escribió un ensayo con el título Una conciencia contra la violencia. Castello contra Calvino. Con ingenio literario decía Calvino, pero en realidad se refería al déspota Hitler. Algunas características de Calvino siempre serán extrañas para el hombre moderno. Calvino fue un asceta que dedicó su vida a la reforma de una manera muy estricta. La imagen tan distorsionada de Calvino se debe también a las grandes luchas confesionales que duraron hasta el siglo XX. El siglo XVII estuvo marcado por conflictos y peleas interconfesionales, justamente entre los cristianos luteranos y reformados. Entre ellos difamaban, imputaban, presentaban sus asuntos de forma injusta. Y ambas partes pecaban, también de parte de los reformados. En este contexto cristalizó, sobre todo en Alemania, debido a muchas publicaciones de la corriente más influyente, que era la luterana. La imagen de Calvino, que domina desde hace siglos, su imagen subsiste hasta el día de hoy, aunque menos marcada en la historia de la Iglesia. Para conocer más del reformador debemos observar mejor y preguntar cómo Calvino vivió, enseñó y qué huellas dejó. Infancia y años de estudio de Calvino. Juan Calvino nace el 10 de julio en 1509, en Noyon, en el norte de Francia. Su padre era notario del cabildo de la catedral. A la edad de 12 años, Juan Calvino recibe una parte de sus prebendas. Calvino asiste a la escuela en su pueblo hasta 1523. Con 14 años lo envían a un internado en París. Calvino gozó poco de sus clases de latín. Después de poco tiempo, Calvino cambia de internado. Al internado College de Mantaille. Este es un baluarte de la ortodoxia católica romana y un espantajo para los alumnos. Pero Calvino no parece haber sufrido demasiado allí. Más bien recibió una buena y profunda formación en gramática, filosofía y teología. Uno de sus profesores, John Major, incluso redactó un conocido comentario acerca de los evangelios y defendió las doctrinas romanas contra Wycliffe y especialmente contra Lutero. Las enseñanzas de aquel habían sido difundidas ampliamente y existía una gran necesidad de defenderse contra ellas. Probablemente fue en este colegio donde Calvino conoció la teología católica a través de las sentencias de Pedro Lombardo. Calvino se hace amigos de algunos simpatizantes y seguidores de la Reforma. Calvino todavía no ha llegado a este punto. La polémica luterana contra Zwinglio le parece demasiado fuerte. No sabemos con certeza si Calvino en esa época ya conocía los escritos de Lutero. Podemos caracterizar al Calvino de ese tiempo
como un humanista católico que se urgía por una renovación de las ciencias, pero no por la reforma en el sentido luterano. En 1527, mientras Calvino todavía frecuenta el College de Mantaigu, recibe los ingresos de una segunda prebenda. Inicio y años de estudio. El padre de Calvino quería que su hijo estudiara teología, pero cambia sus planes, quizás debido a los conflictos con los capitulares de la Catedral de Noyon. Quizás porque esperaba que otra ciencia diera mejores oportunidades a su hijo y le aconsejaba estudiar leyes. Calvino inicia sus estudios jurídicos probablemente en 1528 en Orleans, la facultad más famosa en ese entonces. Calvino es muy estudioso, trabajador y perseverante. En pocos meses aprende el griego y se deja influir cada vez más por los ideales humanistas. En 1529 abandona Orleans y sigue su carrera en Bourges con el famoso jurista Alciat. En 1531 Calvino se entera de que su padre está seriamente enfermo, viaja a Noyon y acompaña a su padre en sus últimas horas. Los enfrentamientos entre Calvino y el notario se habían Entre Cabildo. agudizado tanto que este último había sido excomunicado, hecho que le pesaba muchísimo. Después de la muerte de su padre, Calvino va a París. Ahora es independiente, se dedica a parte de su carrera como jurista, sobre todo a los estudios literarios. El rey Francisco había fundado en París una nueva universidad con orientación humanista donde se matricula Calvino. En el invierno 1531, Calvino redacta un comentario sobre el Tratado de Séneca de Clementia. Este libro lo hace conocido y lo integra a las filas de los humanistas más famosos de Francia. Finalmente, Calvino retorna a Orleans, donde termina su carrera con el título de licenciado en leyes. ¿Cuándo se convirtió Calvino a la Reforma? Calvino no menciona una fecha de su conversión. Calvino estaba entregado a la superstición papista que difícilmente se podía liberar. Calvino dijo: Dios volvió mi corazón dócil y suave por una conversión súbita, aunque a mi edad yo ya estaba bastante endurecido frente a este tipo de asuntos. Pero cuando tuve algo de conocimiento sobre la piedad verdadera, inmediatamente me invadió un tremendo anhelo de sacar provecho de ello. La conversión se produjo antes del 4 de mayo de 1534 porque en esa fecha Calvino viaja a Noyon para renunciar a sus prebendas como consecuencia de su alejamiento del catolicismo. La conversión puede haberse producido ya en 1533, si es que Calvino fue coautor del llamado Discurso de Cobb. Hacia 1534, Calvino experimentó una conversión que le acercó al Evangelio, lo que tuvo grandes consecuencias. Ya. Es todo, pastor. Bien, gracias. Gracias, pastor. ¿Algunas preguntas? No me pregunté nada, pastor. No me pregunté. ¿Quién es Cobb? ¿O quién era Cobb? Nicolás Cobb creo que era un profesor, algo así, ¿no? Nicolás Cobb era, ¿no? Sí. Un poco más, no conoce más. ¿No recuerda? Sí, solo eso. Vi que ¿Alguien conoce quién era Nicolás Cobb? era su profesor, creo, de Calvino. No. A ver, voy a chequear. Dice su discurso, Calvino era coautor. Nicolás Cobb era rector de la Universidad de París. Rector. Sí. 1533
ya fue el designado como rector. Entonces, como comenzando, ¿cómo se llama? Comenzando un año académico, él hizo un discurso. En ese discurso fue un gran impacto a la universidad y todo París, porque Cobb allí predicó una doctrina protestante sobre justificación por la fe y también algunas cosas negando a la católica romana. Y muchos piensan que ese discurso fue escrito por Calvino, o mínimo era coautor. Entonces, Doctor. era amigo. Calvino y Ah, Nicolás Cobb, bueno, Nicolás Cobb era mucho mayor, creo, pero era amigo. Y ahí ya Calvino muestra que su conversión, la conversión se produjo antes del 4 de mayo de 1534, porque en esa fecha Calvino viaja a Noyon para renunciar a sus prebendas. mm, ¿Qué es prebendas? ¿Qué renunció? Prebenda será En 12 años recibió una prebenda. Después, cuando papá murió, recibió otro más. donde, creo que la Iglesia Católica le contribuye en algo, ¿no? Sí, es un cargo que católica romana y en la iglesia él tenía un derecho, su papá tenía derecho. Cuando él era niño o estaba bajo de su papá, bueno, él recibía. Con eso creo que él estudiaba en París. Pero cuando ese año Mm, 1534 viajó a Nueva York para renunciar a este ingreso. ¿Por qué él renunció? Porque ya él niega católica romana. Yo no soy católico. Con su conciencia, por eso él renunció de este cargo, este ingreso. Entonces, ahí ya claramente ya está convertidos. ella Podemos, como que la Iglesia Católica le pagaba sus estudios a Calvino, no. o recibió una mensualidad. Sí, Ay, mensualidad, no sé qué, pero eh, esa familia, papá, tenía un ingreso, un cargo de católica romana. Entonces, mm, eh, él heredó ese ingreso, pero renunció, ya no recibo más. Es una cosas que podemos ver. Otras aquí, el primer eh, tema que Calvino escribió es el Tratado de Séneca de Clementia. ¿Qué es esto? ¿Quién es Séneca? ¿Quién era Séneca? ¿Por qué Calvino tomó este tema como su primer título, primera tesis? Realmente con este tesis ya Juan Calvino fue aceptado en París como un buen humanista. Eso ¿cómo se llama? Presentación muy bien académico. O sea, todo, por lo menos en París, los filósofos y humanistas y también teólogos conocieron que Juan Calvino era buen filósofo, buen humanista. Séneca era asesor de emperador Nerón en el Imperio Romano. mm, Nerón era un dictador. Sin embargo, cuando él comenzó su gobierno, él tenía buena fama y también él tenía muchos mejores profesores del Imperio Romano ese tiempo. Ese tiempo, el Imperio Roma era su poder máximo. Entonces, como príncipe, y él recibía buenas enseñanzas. Séneca era uno de ellos.
enseñando a Nerón. Pero como Nerón sigue haciendo cosas malas, Séneca escribía carta a Nerón que no haga así. Era una carta para emperador, que cuál es el camino de emperador y qué debe hacer. Enseñaba esto. Entonces, Calvino tomó esta carta para su tesis, como texto. Entonces, ¿por qué? Porque él, a través de este libro, él también quería dar un consejo al rey de Francia, Francisco. Porque ya Francia estaba luchando con Alemania, siendo bien católico, Francisco, pero luchaba con Alemania. uh, los católicos alemanes. El, el rey de Francia tenía dos posiciones. Uno, no quiere que Alemania crece, pero era católico. Entonces, siendo católico, él hizo un convenio, trato con los príncipes evangélicos de Alemania para trabajar, hacer guerra contra católicos alemanes o contra papá. Entonces, era una posición complicada él, pero tampoco él daba a favor a los evangélicos, protestantes. Si Calvino quería dar un consejo al rey a través del libro, así se muestra ese libro también, así busca sus temas. Bien, más o menos esto, dejando, después vamos a tratar de nuevo. Y gracias, Alejandrina. Entonces, continuamos. Gracias, La pastor. segunda, José Figueroa. ¿Llegó? ¿Puede? Sí, pastor, sí. Voy a seguir con lo que dejó la hermana Alejandrina. De primera a segunda estadía en Ginebra, es el número 4, entre 1536 y 1541. Ya. Calvino en Basilia toma el seudónimo de Lucianus. Se toma este seudónimo de un anagrama de forma latina de su nombre Calvinus. Sigue trabajando en su catecismo para los reformados de habla francesa. Termina la obra en agosto de 1535 y se imprime en marzo del año siguiente. Aparte de la redacción de este catecismo que titula Institutio Christiana Religios, que ahí está en español, Institución de la Religión Cristiana, sigue estudiando la Biblia, las obras de Martín Lutero, Felipe Melanchthon, así en alemán. ya, y Martín Bucero. En abril de 1536, justo después de la publicación de su Institutio, Calvino viaja a París para ver a sus hermanos. De ahí quiere seguir a Estamburgo, donde espera encontrarse con Bucero y otros correligionarios. Sin embargo, no puede tomar el camino más directo porque una vez más el rey Francisco I de Francia y el emperador Carlos estaban en guerra. Así es que va por Lyon y Ginebra. Consecuencias considerables porque justamente ahí en Ginebra se produce el famoso encuentro entre Guillermo Farel y Juan Calvino. En Ginebra, el papado había sido abolido por Farel y el magíster Pierre Viret. En consecuencia, Farel, quien estaba entusiasmado por un maravilloso celo de fomentar el evangelio, hizo muchísimo esfuerzo por retener a Calvino, y cuando supo que dice que yo quería mantenerme libre para mis estudios privados, y cuando vio que con ruegos no lograba nada, Farel lo rogaba y no lograba nada para que se quede Calvino, empezó a maldecirlo y le dice, si yo me retiraba de una emergencia tan grande y no apoyaba la reforma, dice que esas palabras lo perturbaron, lo asustaron profundamente, tanto que renunció a su viaje planificado.
La reforma había sido introducida en Ginebra en 1535. Farel ya había logrado muchos cambios, pero como la reforma había sido impuesta por el Consejo de la ciudad, también para lograr una mayor independencia de los obispos, faltaba arraigar sus contenidos. El partido católico romano seguía con mucha influencia y Farel solo estaba sobrepasado. Calvino se queda en Ginebra ni como pastor o predicador, sino como lector de la Santa Escritura en la iglesia de Ginebra. Muy luego, sin embargo, es invitado a predicar y apoyar a la formación de la iglesia. Calvino y Farel redactan una confesión en francés, Confesión de Foy, que debe ser firmada por todos los habitantes de Ginebra para determinar quién quiere profesar el Evangelio y quién prefiere pertenecer al reinado del Papa en vez del reinado de Cristo. Calvino introduce más cambios a partir de ahora. En los cultos se canta salmos hasta el día de hoy, día de una característica de las comunidades reformadas en todo el mundo. El conflicto estalla cuando se solicita a los ciudadanos de Ginebra firmar la confesión preparada. Muchos no lo quieren hacer y las tensiones entre católicos y evangélicos aumentan. A raíz de este experimento fracasado, fue un error de Calvino insistir tanto en las firmas. Crece la resistencia. En 1538, los partidos de oposición de tendencia más bien católica. Mientras en Ginebra las cosas no habían evolucionado bien, después de la partida del Calvino y Farel, la vida eclesiástica se ha desordenado. Algunos amigos de Calvino intentan desconocer a sus sucesores. Calvino duda, pero finalmente rehúsa. Farel apoya a los mensajeros de Ginebra para convencer a Calvino de que tiene que volver. Bucero en Calvino quiere que permanezca en Estamburgo. El esfuerzo por reclutar a Calvino toma más de medio año hasta que éste accede a volver por una semana a Ginebra. Finalmente, el 13 de septiembre de 1541, Calvino llega a Ginebra en contra de sus planes. No se quedará tan solo algunas semanas, sino se queda el resto de su vida. Estructuras de la iglesia de Ginebra. Cuando Calvino vuelve a Ginebra, su primera prédica continúa el tema de la última. Actúa como si no hubiese habido ningún quiebre, retomando el hilo que se había cortado en 1538. Sin embargo, ahora tiene mucho más poder, ya que lo buscaron explícitamente para ordenar la ciudad y la iglesia. Calvino no logra todo lo que quiere. Por ejemplo, no se celebra la Santa Cena todas las semanas. Más bien, rige la costumbre de Berna, donde se comulga cada 3 meses. También surgen conflictos en otras áreas. Calvino en 1555 consigue lo que quiere. Bueno, eso es todo lo que he podido hacer, pastor. Muy bien. ¿Algunas preguntas? Primero, ¿por qué él aquí dijo que él quería ir a Estrasburgo? ¿Por qué? Pastor, para sus estudios. No. De París estaba. Después fue a Basilea. Ahí escribió un libro. Después volvió a París. Después él planificaba ir a Estrasburgo. ¿Por qué? Aquí no mencionó, parece. Bueno, aquí Sí. estaba abajo poco. Pero ahí dice, quería seguir en Estrasburgo donde esperaba encontrarse con Bucero, ahí dice el profesor. Bueno, con Bucero, pero la razón principal
que Juan Calvino tuvo que salir de Francia. Porque ya Francia quería matar a Calvino. Ya consideró que Juan Calvino es protestante. Su línea muy claro. Además, como Basilea, ya publicó su libro, está mucho más claro. Aquí, en Basilea, Pastor, se me desconectó. sí, ya les digo. En Basilea, él usaba dos nombres, Lucianos y Calvinos. Calvinos, sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es anagrama? Anagrama es su nombre, estaba buscando un anagrama, es cuando de las letras forman como otro nombre, de las mismas letras de Calvinos, y por eso que lo ponen Lucianos. Será en, Lucianos y Calvinos, ¿está todo mismas letras? en otro idioma, supongo, pastor, pero dice que es No es latino, latino, pero ¿no? sí, todo alfabeto está. Calvinos, cambiando su orden de su alfabético, sale Lucianos, salvo que B corta, eso también, pero lee U. Entonces, SB corta U, como forman, entendiendo misma letra, sale Lucianos. Entonces, Sí. Calvino, sí, Juan Calvin, como usando nombre latino, él escribió libros, pero él usa ese nombre Lucianos. Todavía no publicó su propio nombre verdad. No, Sin embargo, la gente, el grupo inteligente de París ya sabía que es Calvinos. ya. Por varias razones, él tuvo que huir de París. Entonces, él quería ir a Estrasburgo y viajaba pasando a Ginebra. Ahí encuentro con Farel. Con Después vamos a Farel. contar esa idea. Y ¿cómo funcionó la ciudad Ginebra? En Ginebra, ¿cuál era la función de Calvino? La estructura de iglesia. Él ahí, bueno, redacta cuatro órdenes eclesiales a los pastores, a los profesores, ¿Ya? a Bueno, los era presbíteros y diáconos. pastor Sí, principal, presidente consistorio. Abajo de él había otros pastores, pero quisiera confirmar que sobre la ciudad, ¿cuál poder tenía Calvinos? Como la siguiente tema, pues vamos a ver que sobre la muerte de Servet, que Calvino, ¿cuál poder tenía? Como primera parte, Alejandrina presentó como el déspota de Ginebra, ¿no? ¿Qué significa déspota? Soberbio, ¿Mm? orgulloso. Soberbio, Claro, déspota, ¿no? Su déspota. actitud. Algo respecto Alejandrina, con su actitud era. Alejandrina, Era altivo, pastor, orgulloso, Mm. orgulloso, altivo. altivo. Bueno, sí, pero poco más. déspota, Dictador. pastores, ¿Mm? Malo. déspota Dictador. es alguien que gobierna con poder total, sin someterse a las leyes ni Mm. limitaciones.
Él no, un no le gustaba recibir dictador, órdenes. sí, sí. Pero el sistema de la ciudad de Ginebra, había un consejo. En consejo hay políticos. Juan Calvino nunca fue políticos, entonces la ciudad gobernaba ellos, entre ellos eligiendo un líder o, como palabra de hoy, alcalde. Él gobernaba la ciudad y hay consejos como regidores, estaban apoyando ellos. Y Calvino, su posición oficial era solamente pastor de la iglesia. Sin embargo, estos documentos o historia condena a Calvino todas las como muerto de otras personas de esa ciudad. Como la ciudad, ese tiempo, mataba a algunos como hoguera. Entonces, Juan Calvino es como responsable de ese muerto a las personas. ¿Y por qué? Él era pastor nada más. Es que, pastor, él, como un poco ahí puse el resumen, él hace con Fare, hacen un contrato para que decidan, ¿no? A quién quieren, si quieren seguir a Jesús o al papado, algo así leí. Y ¿Ya? les hacían firmar a las personas, y me imagino que eso, como dice la lectura, que hubo un caos total, ¿no? Mm, Pero no era un poder sobre la ciudad, el poder en la iglesia. Este, supuestamente por su carácter, él también se fue a poner orden en la ciudad. Quería, Bueno, sí, unas partes así. Sin embargo, realmente eh, su poder, por ejemplo, la muerte de Servet fue decisión de la ciudad, de consejos, no de Juan Calvino. Pero a él está culpando. ¿Y por qué? Bien, esto creo que tenemos que discutir después. Y continuamos entonces ahora. Joel. Buenas noches con todos. Me toca continuar con el estudio de Juan Calvino. A mí me ha tocado el punto siguiente, que es la concepción teológica de Calvino, ¿no? Los conceptos teológicos que tenía Calvino. Algunos acentos teológicos. La teología de Calvino tiene muchos matices y es muy detallada. Bueno, él es autor del libro, de la obra Institutio, ¿no? Cuya versión final salió en el año 1559. Es la primera dogmática evangélica extensa. La renovación reformatoria llega en ella a su auge, enfrentándose a la tradición escolástica y dialogando permanentemente con los escritos completos del Antiguo y Nuevo Testamento. Siguiente. El pensamiento calvinista está marcado por dos polos complementarios. Por un lado, se enfatiza la gloria, la majestuosidad y la omnipotencia de Dios encarnado en Cristo. Por el otro lado, de igual nivel que el primero, se trata de la salvación de los hombres. Aquí Calvino se muestra como discípulo independiente de Lutero. Las dos cosas, la gloria de Dios y la salvación del hombre, están bien unidas. Son justamente la salvación del hombre y la encarnación donde se manifiesta la gloria de Dios. Conocimiento de Dios y conocimiento de sí mismo son los dos fundamentos del pensamiento calvinista, ¿no? Él dice: toda nuestra sabiduría, si es que merece este nombre, si es verdadera y confiable, comprende en el fondo dos cosas: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Estos dos, sin embargo, están vinculados de múltiples maneras y por eso no es tan fácil constatar cuál es superior y origen del otro. O sea,
¿Cuál va primero, el conocimiento de Dios o el conocimiento de uno? No se puede determinar. ¿Qué es lo que Calvino comprende bajo sabiduría? Según Calvino, la sabiduría humana, sapientia, es imposible de definir como una suma de capacidades humanas específicas, o experiencia de vida o un determinado conocimiento. Entonces, para Calvino, un hombre sabio si sabe valorar realistamente y si se sabe valorar a sí mismo realistamente y si sabe quién es y qué hace Dios. Aunque Calvino pertenece claramente a los humanistas franceses de su época, lo que demuestra, por ejemplo, su comentario sobre De Clementia en Séneca, y aunque nunca dejó de usar el instrumentario del humanismo, se reconoce muy bien que el pensamiento reformatorio es la clave de su enseñanza. Al centro no están ni la formación, ni la humanidad, ni la conducta noble, sino el conocimiento de sí mismo y de Dios. ¿En qué consiste, según Calvino, el conocimiento de sí mismo? Para Calvino, el conocimiento de sí mismo no es el conocimiento de los propios dones o talentos, sino la relación del hombre con Dios. Mirando a Dios, el hombre reconoce su ignorancia, su vanidad, su pobreza, su debilidad, su maldad y aún la depravación. La depravación. Estos son los pecados del hombre. Ellos, sin embargo, no se pueden describir sin una relación con Dios. No son legibles objetivamente desde afuera como cualidades humanas negativas. Es más, el hombre que se percibe a sí mismo en su relación con Dios reconoce que no es para lo que fue creado. Y reconoce que necesita la caridad de Dios para volver a ser lo que debería ser. El conocimiento de sí mismo no es un asunto aislado, sino que apunta al conocimiento de Dios. Sin conocimiento de Dios, no hay conocimiento de sí mismo. ¿En qué consiste, según Calvino, el conocimiento de Dios? Según Calvino, conocer a Dios es más que estar seguro de su existencia. El conocimiento de Dios significa entender cómo es, más bien, cómo es en relación con el hombre pecador. Dios no condena al hombre ignorante, vanidoso y malo, sino que se inclina hacia él. Dios es la justicia perfecta, la verdad perfecta, la virtud perfecta. Es el creador del hombre y no lo abandona, sino que le regala un nuevo futuro. Dios es el autor de todo lo bueno, y si se reconoce esto, se conoce a Dios. ¿Cómo se relaciona el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo? ¿Qué es primero? ¿Qué viene después? Este párrafo de la Institutio parece indicar que el conocimiento de sí mismo precede al conocimiento de Dios. Primero viene el reconocimiento de la propia pecaminosidad para partir de ahí a reconocer el amor y la gracia de Dios que están destinados a este hombre pecaminoso. Así visto, el orden es correcto y consecuente, pero este orden no es exclusivo. Para Calvino, el camino va desde el conocimiento de sí mismo al conocimiento de Dios, y de ahí vuelve al conocimiento de sí mismo. La gracia y la majestuosidad de Dios hacen que el hombre reconozca quién es en realidad. No es justo, es un pecador. En su Institutio, Calvino, por ende, primero habla del conocimiento de Dios, en el volumen 1, antes de tematizar el conocimiento de sí mismo, inicio del volumen 2. La doctrina calvinista de la doble predestinación se explica desde su interés por la salvación y la certeza de la salvación. Decisiva para la salvación no es la confianza del hombre, porque entonces éste estaría todo el tiempo preocupado por la calidad de su fe. Únicamente Dios elige y rechaza. La doctrina de la predestinación mantiene la exclusividad de Dios en los asuntos de la salvación y fe. ¿Para quién está pensada la más importante aplicación de la ley? La ley, o sea, principalmente los 10 mandamientos, está dirigida a los fieles. Pero existen también otras aplicaciones de la ley, y una de estas es el reconocimiento de que el hombre no es capaz de cumplirla cabalmente. Martín Lutero ha enfatizado este punto. El hombre no puede satisfacer las exigencias de la ley. No puede hacer exactamente lo que debe hacer. Y eso le hace preguntar
por la gracia. También Calvino conoce esta dimensión de la ley. Sin embargo, con ella la enseñanza no ha terminado. La ley está también para los fieles y su vida en la fe, no solo para demostrar cuán dependientes son de la gracia de Dios, sino también para ilustrarles la voluntad de Dios para su vida. La ley no es una carga, sino que los creyentes están contentos de seguirla. ¿Cuál es el objetivo transversal de la ley? La ley quiere apoyar a los fieles a seguir la voluntad de Dios. Si bien los fieles pueden estar seguros de que Dios no los abandona gracias a su Espíritu Santo, de que los llena de satisfacción y les da la orientación interior correcta, la ley les ayuda ofreciéndoles enseñanza e instrucción. Siguiente. ¿Cuál es la instrucción que da la ley? La ley nos exhorta a hacer lo que ella exige. Básicamente los cristianos van por el camino correcto porque son aliados de Dios. A esto apunta la conocida frase de Lutero: un buen árbol da buenos frutos. Pero Calvino no se detiene aquí porque sabe que el hombre generalmente elige el camino más cómodo en la vida. La carne es débil y por eso necesita la exhortación. Romanos 7:25. Los mandamientos quieren despertar, animar al hombre cansado. Despierta, Dios espera algo de ti. Teológicamente hablando, se trata de la relación entre justificación y santificación. En la justificación, el hombre es liberado para entender la ley de Dios y cumplirla. Vuelvo a uno, pastor. Los sacramentos según Calvino. En el centro de la comprensión de los sacramentos, según Calvino, está el concepto de la profecía. No son los elementos en sí los que portan la salvación. En la Santa Cena, con ayuda de los elementos, se expresa la palabra profética, y la celebración sirve para dar certeza a los fieles y afirmar su fe. La profecía se refiere al Espíritu Santo que sella las profecías de Dios en el corazón de los hombres. En el Catecismo de Ginebra, redactado en forma de preguntas y respuestas, Calvino dice: ¿estás convencido entonces de que la fuerza y la eficacia de los sacramentos no son inherentes a los elementos, sino nacen completamente del Espíritu de Dios? Sí. Dios quiere revelar su fuerza a través de los medios de salvación destinados para este fin. Lo hace de tal forma que no resta importancia a su espíritu. Siguiente. El punto 7 habla del proceso de Miguel Servet. La polémica sobre Miguel Servet es la más importante que sostiene Calvino en Ginebra. Algunas publicaciones afirman que Calvino, apoyado por el Consejo de la Ciudad, aprovechó de deshacerse de un adversario incómodo y que esto revelaría su crueldad y rigidez. Sería demasiado simplista pensar así. ¿Quién fue Miguel Servet? Bueno, este varón nació en Aragón en 1511. En 1531, en Basilea y Estrasburgo, se enfrenta a los reformadores acerca de la pregunta si la palabra de Dios se hizo carne o no. También tiene conflicto con las autoridades en cuanto a las persecuciones de los heréticos. Publica al mismo tiempo 2 escritos contra la doctrina tradicional de la Trinidad, en las que solo reconoce al Dios creador como Dios. El Hijo y el Espíritu Santo serían expresiones de la acción divina, pero no serían Dios. Es una teoría del monarquianismo. Los 2 escritos son muy conflictivos y el Consejo de Estrasburgo prohíbe su venta. Como le han prohibido la venta de su libro, Servet se va a París y estudia medicina. Ahí es que llama la atención de Calvino. Después trabaja un tiempo como corrector en Lyon. Luego es médico del arzobispo de Vienne en la provincia francesa de Dauphin. Es importante recordar esto, ¿no? Médico del arzobispo de Vienne en la provincia francesa, la Dauphin. Probablemente fue Servet quien descubrió la circulación de la sangre, por lo que es famoso en la historia de la medicina. También se dedica a la teología y redacta una obra mayor en la que exige a la cristiandad volver a sus raíces.
Los padres de la iglesia romana y también los reformadores habrían falsificado el evangelio, según Miguel Servet. Todas las criaturas serían emanaciones de lo divino. Los pecados solo se cometerían a partir de los 20 años de edad y con ciertos instrumentos, bautismo, Eucaristía, buenas obras, serían borradas. Es el pensamiento de Miguel Servet. Nadie en bien quiere imprimir este trabajo. Servet pide ayuda a un impresor evangélico en Lyon, pero este exige el visto bueno de Calvino. Calvino rebate su argumentación, aconsejándole leer determinados párrafos de la Institutio. Servet, sin embargo, no acepta estos consejos. Siguiente. En su respuesta, Calvino incluye un ejemplar de la Institutio con sus comentarios al margen, acompañado de una carta ofensiva. Eso es lo que hace Servet. Pasan los años y en 1553 Servet logra la impresión de su libro. Este libro llega a manos de Calvino y algunos de sus amigos, entre ellos Guillermo de Trie, quien se había convertido a la Reforma y roto con la mayoría de su familia que vivía en Lyon. En una carta a sus parientes, Guillermo de Trie escribe que ellos no tenían ningún derecho de acusarle de herejía, tolerando en sus muros un herético del porte de Servet. Como consecuencia de esta carta, se descubre que Servet es arrestado y amenazado con un proceso, pero no hay pruebas suficientes. Entonces Guillermo de Trie envía documentos a sus parientes, entre otros, algunas cartas de intercambio epistolar entre Servet y Calvino, que había recibido de este último. Indirectamente está incentivando el proceso. Guillermo de Trie. Siguiente. Servet huye y es quemado en ausencia, es decir, queman todos sus libros. Quiere llegar hasta Nápoles, pero neciamente toma el camino por Ginebra. Apenas llegado a la ciudad, es arrestado a petición de Calvino el 13 de agosto de 1555. El magistrado inmediatamente se opone a Servet, lo que Calvino no había esperado, e incluso se apropia de la acusación. Se busca la opinión de los demás cantones helvéticos, pero antes de que estos puedan pronunciarse, el Consejo redacta su propia acusación a través de un adversario de Calvino. Desde Vienne se exige la extradición de Servet, pero los jueces de Ginebra quieren dictar su propia sentencia y se niegan a hacer la extradición. Servet no se da cuenta de la gravedad de su situación y espera que la oposición en el Consejo intervenga por él. Calvino, en cambio, propicia la muerte de Servet, aunque no en la hoguera, como es el destino de los herejes, sino una muerte menos espectacular y dolorosa. En los interrogatorios, Servet provoca el odio de sus enemigos, acusando a Calvino de herejía y exigiendo que se le entreguen todos los bienes de este como compensación de sus sufrimientos. Los dictámenes de Basilea, Berna, Schaffhausen y Zurich anuncian unánimemente que hay que deshacerse de Servet. El 26 de octubre de 1555 es condenado a morir en la hoguera. El juicio es ejecutado al día siguiente, a pesar de que Calvino y algunos otros pastores habían pedido una ejecución menos cruel. Sí. Calvino es uno de los responsables indirectos de la muerte de Servet, y negar este hecho significaría sancionar la injusticia. Calvino deseaba la muerte de Servet, y poniendo sus cartas a disposición del tribunal, participó en el proceso. No trató de detener al Consejo, pero en realidad tampoco tenía muchas posibilidades de hacerlo. Claramente tiene parte de la culpa en la muerte de Servet, pero no más. No se puede decir que se trató de un proceso de Calvino contra Servet. Ninguna ciudad habría actuado de otra forma. Antes y después de Servet fueron miles los heréticos ejecutados en esa época, tanto por regímenes católicos como evangélicos. Incluso Melanchthon felicita a Calvino por su rol en el proceso.
Como todos los reformadores, Calvino estaba convencido de que era la obligación de las autoridades cristianas matar a los réprobos que asesinan el alma, tal como los asesinos comunes matan el cuerpo. Es una cita de la biografía alemana de Calvino. Hoy día es fácil condenar a Calvino, pero no podemos aplicar nuestras medidas modernas a él. Su actuar solo refleja el espíritu del siglo XV. Bien, muchas gracias. Ya, pastor, Bueno, eso está. creo que vamos a tener un tiempo de discutir, pero primero, Joel, ¿qué le parece? Bueno, primero, bueno, es más fácil que ahora, sobre Miguel Servet, que Juan Calvino es culpable, responsable de esta muerte. Bueno, por lo que he leído en este tema, no encontré más bibliografía, pero bueno, yo pienso que Calvino actuó dentro de lo correcto, ¿no? De todas maneras, de alguna forma se tenía que combatir la herejía, porque el pensamiento de Miguel Servet era demasiado herético. Pero de ahí a acusarle de que él la haya matado, como dice el libro, no fue una decisión del consejo, y por más que Calvino hubiera votado en contra, igual lo hubieran ajusticiado. Eso es lo que se entiende en este caso, ¿no? Ya. Y José, Aquí estamos. ¿qué le parece? ¿Entendió que es problema de tema de esta conversación? Sí, pastor, estamos viendo, ¿no? Preocupados por la Pero, situación de Server. sí, primero debemos reconocer que Miguel Servet es médico científico. Él, como encontró circulación de sangre, significa que era buen médico, buen científico. Quizá él pudo hacer mucho más cosas. Y teóricamente también era buen teólogo o filósofo, que un Dios y Padre único, que Hijo y Espíritu Santo es un carácter, un movimiento de Padre. Y, bueno, hay algunas cosas, doctrinas que él pidió. Es una teología de conciencia. Entonces, ahora está criticando bueno, hace tiempo ya criticando a Juan Calvino, que es contra su conciencia, mató. Como doctrina presbiteriana, doctrina reformada, también es una revelación o rebeldía a la Iglesia Católica Romana. No, sí, esa forma, Católica Romana debe matar presbiterianos también igual. Entonces, ¿cómo puede la Iglesia Reformada evangélica puede matar a una persona solamente hablando una teoría? Es una teoría que puede discutir y poner libremente. Además, los científicos lamentan que era un excelente científico. Con ese es el tema que todavía discuten en varios lugares. Como hoy también en nuestra Bashab, Bernardo dijo que por eso no quiere ser reformadores. ¿Qué le parecen a ustedes? ¿Juan Calvino es responsable de este acto? Pastor, Sí, se dice que Calvino lo acusó de hereje, ¿no? claro. Y la acusó de hereje y supuestamente Calvino tuvo él vio algo, ¿no? En Servet y de alguna forma por eso se le acusa, pero de todas maneras, como comentó el hermano Joel, ¿no? Yo creo que aunque había estado a su favor, de todas maneras, los católicos también lo perseguían por hereje y de alguna forma lo iban a matar. Sí. Calvino no, claro, yo también tengo solo que lo acusaron directamente a Calvino. Bueno, pero de todas maneras,
Juan Calvino firmó. Esa es la razón que ellos se están acusando. Una vez yo dije un poco que el sistema de la ciudad de Ginebra hay consejos y entre ellos hay presidente que gobierna la ciudad. Pero en ese tiempo el gobierno como ciudad o estados está bajo de la iglesia. Entonces toda la decisión de la ciudad necesitaba una aprobación de pastor de la iglesia de Ginebra. Entonces, Juan Calvino tenía responsabilidad de firmar esta decisión. Sin embargo, Juan Calvino no domina a la ciudad. Entonces, en la ciudad hay personas que siempre apoyan a Juan Calvino, pero siempre había su contra. Entonces, hay adversarios de Juan Calvino también aprovechaba algo de esa situación. Entonces, es una situación que tenemos que entender primero, que Juan Calvino, siendo pastor de la iglesia, como pastor de la ciudad, él tuvo que firmar un documento de matar a personas herejías. Y otro, que la ciudad tiene su propio sistema de decisión. Aunque sí, Juan Calvino tenía mucha influencia, sin embargo, algunos estaban fuera de su alcance. Es otro punto. Y quizás avanzando un poco más, que como ya Joel mencionó un poco, que antes de llegar a Ginebra, ya entre dos, Juan Calvino y Severus, estaban discutiendo por cartas y Servetus negaba consejo de Juan Calvino, en contrario que Juan Calvino envió su libro, cada artículo él negaba también, él mencionaba que Juan Calvino estaba en error. Entonces, discutiendo, Juan Calvino envió una carta que ya no me envía más carta, no discutiré más, yo no te odio y no, tampoco pero quiero que usted muera. Entonces, ya no necesita discutir conmigo, usted tiene su camino, yo no acepto suyo. Eso él declaró. Y además, Servetus quería como ir a Ginebra para su seguridad, porque ya Católica Romana primero condenó a hoguera. Ya Católica Romana hizo primero. Entonces, él tuvo que huir de allá. Por eso fue a Nápoles, desde ahí ya otra vez fue a Ginebra, porque Severus sabía que cualquier ciudad vaya, él va a morir. En cualquier lugar donde él va, será capturado y va a matar. Entonces, quizás él pensaba que quizás Ginebra era un poco más seguro, algo. Y Calvino negó que no venga, que yo no puedo proteger. Pero sí él fue a Ginebra. Llegando ya, fue capturado. Y es una situación que, como Juan Calvino quería que no enfrentar esa situación, pero él buscaba esa situación. Y otro, que cuando ese tiempo, como la doctrina mala consideraba que como asesino. Por ejemplo, hoy, si alguien matara a una persona, es asesino. Algunos países tienen pena de la muerte. Los asesinos deben morir. Y en el tiempo de Calvino y antes, después mucho más también, que espíritu es más importante que carne. La doctrina mala mata al espíritu. Entonces, es más grave que un asesino físicamente. Entonces, por eso, en otros casos de asesinos, mata descapitado o colgados, pero en el caso de como herejía, mata hoguera, tanto católica romana, tanto evangélica en ese tiempo.
Entonces, ese es el pensamiento común ese tiempo. Entonces, cayó Miguel a esa situación y hasta último Juan Calvino estaba luchando que no lo matara Huguera, sino que decapitara. Pero el Consejo de la Ciudad negó. Y bueno, Juan Calvino firmó. Entonces, es esa situación que ese tiempo, que esa parte, bueno, Juan Calvino tiene su responsabilidad. Ya, entonces, ¿cómo nosotros juzgaremos o cómo podemos hablaremos sobre él? ¿Condenaremos o defenderemos? ¿Alguna opinión? José Cuya, ¿qué le parece? Si usted fuera Juan Calvino, ¿va a afirmar o va a negar? No está José Cuya, creo. Ah, uniendo. Este, es que de alguna forma, pastor, bueno, como dice, como a Calvino que estaba en ese tiempo entre la espada y la pared, ¿no? No, bueno, él acató las órdenes casi del pueblo, ¿no? Pero también, como hablábamos, tenía sus razones, ¿no? Para firmar la ejecución de Server. Bueno, Y tenemos que, no casi puedo, pero de todas maneras, no tiene toda la culpa él. bueno, ya. Alejandrina, ¿qué le parece? No tuvo otra opción, pastor. ¿Pero hizo mal o hizo bien? Aunque mal, pero no había otra opción. Ay, no podemos juzgar. No podemos juzgar, ya. Oye, Pastor, bueno, acusar a Calvino de que haya matado a Cervantes es un exceso, ¿no? Porque lo que mató a este señor fue el pecado de herejía, que en aquel tiempo la ley condenaba pues con muerte, no había otra. Calvino no dio la ley, pero tampoco Calvino podía decir que Cervantes no era hereje. No podía decir porque durante el juicio, él mismo se encargó de demostrar que era hereje, ¿no? Y se ganó el odio de todo el jurado, no hizo ningún mérito, ¿no? Y entonces, si Calvino decía que no era hereje, estaba en contra de la ley, estaba haciendo algo incorrecto. Entonces, él al aceptar que Cervete era hereje, hizo lo correcto. Ahora, fue condenado a la hoguera por causa de la ley. ¿No? Esa ya fue la ley, no fue su decisión de Calvino. Eso es como yo lo veo. ya. Carlos, Pastor, sí. José, diga. no, justamente como habló Joel, el hermano Joel, dice, si es que Calvino salía a favor de Server, de repente también lo quemaban a él. No tenía otra opción. Sí, Servetos dijo esto. En última sentencia, él puso esa idea que Calvino es herejes. Tiene que matar a Calvino y todas las cosas de Calvino tiene que dar a él, a Servetos, por recompensación. Y la ciudad de Ginebra tiene que expulsar a Juan Calvino y matarlo. Eso Servetos dijo. Ya, pastor, ya. Sí, si fuera que la municipalidad de Ginebra aceptara su petición, quizás Juan Calvino pudo morir o por lo menos sería expulsado de Ginebra de nuevo.
ese tiempo realmente, bueno, aquí también Joel mencionó, otras 5 cantones de Suiza evangélicas, Ginebra preguntó sus opiniones, pidió opiniones. Todas las ciudades respondieron que no matara, no matara. Y Viena está pidiendo que enviara a ellos porque ellos querían matar. Entonces, si Ginebra, en vez de matarlo, expulsando igual, Servetus en cualquier ciudad entrando y va a morir. No había ningún lugar que él pudo huir, pudo salvar ese tiempo. Entonces, eso tenemos que considerar. Carlos no está. Nosotros hoy podemos ver en... Bueno, Carlos, ¿tiene alguna opinión? No, pastor, ¿No? bueno, ya creo que han comentado bastante, ¿no? Pero creo que para la época el asesinato era justificable, ¿no? Pero consideremos de que Calvino tenía injerencia en Ginebra, injerencia en varias ciudades más allá de Ginebra, y que su voz tenía cierto peso, ¿no? Entonces, como dice la lectura, de alguna manera, de manera indirecta, Calvino es culpable de asesinato, ¿no? Querramos llamarlo así para la época. En la época puede haber sido un héroe, pero debemos hablarlo desde nuestra óptica dentro de todas las cosas buenas que Calvino puede haber tenido, porque fue un erudito, fue un grande filósofo y pensador de la teología. Mm, Esto fue tal vez uno de sus errores, ¿no? Como mm. humano, porque fue también un ser humano, ¿no? Ya, no era correcto, pero siendo humano era un error. Así usted considera. Sí. Mm. Bueno, ¿alguien conoce quién es él? Si no tuviera errores sería San Calvino, ¿no? Bueno, veamos. San, Creo que, Ya, creo que eso fue su error, ¿no? San Calvino. ya, piensa que era un error. Ya, aquí está un caballero, ¿no? En caballo. ¿Alguien conoce quién es él? Es Roosevelt. Theodore Roosevelt de Roosevelt. América. ¿Mm? Y aquí hay otras personas también. ¿Quién es? Lincoln. 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 Abraham Lincoln. Ajá. Abraham Lincoln. Sí. Abraham. Ahora en Norteamérica está haciendo un gran movimiento por la muerte de un negro, un señor, y la vida de negro también tiene valor. Este movimiento está moviendo y ellos están pidiendo, no todos, pero algunos grupos pidiendo que Lincoln también era racista. Él era racista y Roosevelt también racista. Mira, aquí en su caballo a ambos lados hay un negro y otro indígena. Es decir, sus sirvientes. Ahora están condenando los héroes antiguos en casi todo el mundo, considerando como racistas. Bueno, según punto de vista de hoy, son racistas, sí. Lincoln, aunque él hizo liberación de los negros, esclavos, sin embargo, su opinión personal, él apoyaba esclavitud. Por una necesidad, él hizo liberación de esclavos. Sin embargo, en sus libros, su posición personal era esclavitud. Roosevelt también igual. ¿Por qué? Porque ese tiempo todos pensaban así. Y hasta 1930 o 60, las mujeres en Norteamérica no tenían derecho de votación, no pensando negros, sino que las mujeres blancos, solo hombres blancos tenían derecho de votación. Recién llegó este derecho a las mujeres. Después, casi unos 20 años después, ya llegó ese derecho a los negros también.
Entonces, ese movimiento de como superar el racismo es menos de 100 años. Antes, el racismo era normal en todo el mundo. Y ahora está culpando a ellos por el punto de vista de hoy. Podemos aprender que está mal, pero también tenemos que considerar que esa era su era. Esa era su era. Ellos no viven ahora. Juan Calvino vive en siglo XVI. Sobre esa actitud, sí, nosotros tenemos que considerar, tenemos que decir que no es buena. Nuestra iglesia de hoy no debe hacer. Pero con esta idea, juzgar al tiempo de 16, ¿quién podría sobrevivir? ¿Quién podría ser justo? Y quizás 10, 20 años después, nuestros hijos, nietos, quizás igual van a juzgar a nosotros en otra idea. Y están haciendo como quizás este tipo de juez o justificación pensando que yo soy correcto, ahora somos más correctos, más justos. No, no. No podemos juzgar, sí, debe considerar ese tiempo que otros lugares no hacen, pero ellos, algunos lugares hicieron, bueno, tenemos que juzgar. Pero todo el mundo estaba así. Juan Calvino, aunque dejara ir, pero en dónde pudo vivir, sobrevivir Severus. Ningún lugar en Europa. Bueno, esto nosotros podemos considerar el tiempo. Quizás en otra ocasión podemos continuar un poco más. Pero si continuamos un poco más, José Curia, para terminar la lección, después ya volvamos de nuevo tema. ¿Dónde está? Últimos años. Buenas noches, hermanos. Bueno, voy a hablarles sobre los últimos años de Calvino, ¿no? Cómo ha sido brevemente sus últimos días, ¿no? en este tiempo en el cual él estaba en la década de 16, ¿no? Bueno, dice que, bueno, en los últimos años, la esposa de Calvino muere en 1549, el 29 de marzo. Su matrimonio tuvo un hijo, el cual murió, sin embargo, este murió poco después de haber nacido para Calvino. Calvino opinaba que decía siempre que para él su esposa era una mujer de raras cualidades y la fiel ayudante de su ministerio, ¿no? Por lo poco que conozco de ella sí, lo que he leído, le ayudaba mucho a su ministerio en Calvino aspecto, ¿no? Luego, en 1559, Calvino funda en Ginebra una academia con 3 cátedras de griego, hebreo y filosofía. Esta academia se transforma en la escuela de formación de muchos teólogos que se convierten a la reforma y se vuelven grandes reformadores en sus países. La academia es el punto culmine de la obra de calvinista central, gana un espacio organizado. Y en el mismo año se publica la última versión del Instituto. A estas alturas es un manual importante con 4 volúmenes y 24 capítulos. Pertenece ya a las grandes obras dogmáticas de la teología evangélica. La muerte de Calvino se da debido al exceso de trabajo durante toda su vida. Calvino, quien había superado muchas enfermedades, se debilita, ¿no? Con el tiempo. Y el 2 de febrero de 1564
su última conferencia en la academia. El 6 de febrero es la fecha del 64. Calvino muere en Ginebra. El día después es sepultado sin ningún tipo de pretensiones y su tumba no tiene lápida. Como él mismo había pedido. Así que hoy nadie sabe dónde exactamente es el reformador. Y son unas palabras que Juan Calvino dice. Yo tuve en mi vida muchas debilidades que ustedes tuvieron que soportar. Incluso todo lo que he hecho sacarán provecho de estas palabras. Pero repito, todos mis hechos no valen nada. Y yo soy una criatura miserable. Sin embargo, puedo decir de mí con todo derecho que mis defectos siempre me desagradaron, que he deseado hacer el bien y que el temor de Dios se ha arraigado en mi corazón. Ustedes pueden afirmar que mi afán fue bueno y por eso les pido que me perdonen lo malo. Y si hubo algo de bueno, entonces tómenlo como medida y sigan haciendo lo mismo, ¿no? Sabemos esta palabra que él anima, ¿no? a los demás, ¿no? Es como medida y sigan haciendo lo mismo, ¿no? Y sigan animando, ¿no? Que sigan haciendo lo correcto. Calvino era originario de Francia y toda su vida se orientó por este país. Lo que él quería hacer era fortalecer las comunidades evangélicas. Fue uno de los grandes objetivos de su vida. Logró unir las iglesias reformadas por una doctrina y una ley eclesiástica común. Su correspondencia con toda Europa es impresionante. Se conservan alrededor de 2000 cartas. Muchas de ellas tratan de su situación de los evangélicos en Francia. Y luego ahora vamos a hablar sobre el sucesor de Calvino, ¿no? Que se llama Teodoro Beza, ¿no? Dije que después de la muerte de Calvino, Teodoro Beza es elegido su sucesor como moderador de los pastores de Ginebra. Beza nació en 1519 en Borgoña. En su infancia se convierte a la fe evangélica. Sin embargo, en sus inicios no lo hace de pleno corazón. Solo después de una grave enfermedad se inclina 100% a la reforma. Después de 1564, Beza sigue en estrecho contacto con las comunidades francesas. Una vez incluso es elegido presidente del sínodo de la ciudad atlántica de La Roche. Al final es testigo como muchos de sus correligionarios son expulsados de Francia. Beza fue considerado en muchas ocasiones como discípulo de Calvino. Aunque esto es correcto, sus méritos van más allá. A diferencia de Calvino, sus raíces están en la filosofía aristotélica. Por eso trata de sistematizar piezas particulares de la obra teológica, especialmente la doctrina de la predestinación y la comprensión de la Eucaristía. A través de Aristóteles, otra de sus características es su trabajo con el Nuevo Testamento y con la ciencia bíblica. Su edición del Nuevo Testamento, en la que descubrió, analizó e interpretó numerosos manuscritos nuevos, ha sido reimpresa más de 150 veces hasta 1965. Teodoro Beza muere a la edad de 86 años el 13 de octubre de 1605. Allí Beza ahí con su transcrito. Y luego vamos a hablar ahora de la evolución de la Iglesia Reformada en Francia hasta 1598, ¿no? En 1598, el rey Enrique cuarto de Francia proclama el edicto de Nantes que asegura igualdad de derechos a los cristianos reformadores franceses y les permite celebrar el culto en la mayoría de las ciudades. Desde 1562, 8 guerras por la religión precedieron el edicto de Nantes. La doctrina reformada se difunde en Francia a partir de 1535. Surgen comunidades que agrupan a los fieles. La existencia de la Iglesia Reformada de Ginebra, bajo la tutela del francés Calvino, es el motivo por el cual los evangélicos de Francia se orientan cada vez más hacia Ginebra.
En 1559, el Sínodo Nacional se reúne en París y aprueba un credo, confesión de Foy y una ley eclesiástica, disciplina eclesiástica. Con esto se da forma a la Iglesia reformada. Hasta 1562, un tercio de la población francesa se había convertido a la fe evangélica. Las comunidades evangélicas, sin embargo, viven desde el principio en condiciones difíciles porque están involucradas en conflictos políticos. La rivalidad entre los duques católicos de Guise y los príncipes evangélicos de Conde domina la escena durante más de medio siglo. Los enfrentamientos bélicos entre los católicos y los hugonotes, que son protestantes franceses de la doctrina calvinista, como son denominados los evangélicos franceses, el origen de este nombre es muy incierto. No son solo de naturaleza religiosa. Los reyes se ponen en estos conflictos generalmente del lado de los más fuertes, hasta 1585. Estos son los católicos. Recién después la suerte cambia un poco, aparte de algunos pequeños intentos por lograr una convivencia pacífica entre las confesiones. Destacan las crueldades y numerosas masacres, especialmente la noche de Bartolomé de 1572, en la que una gran mayoría de la nobleza evangélica muere asesinada. Resumiendo, se puede decir que la mayoría católica es responsable de una cantidad de injusticias bastante más grande que los defensores de la fe evangélica. Aunque también hay que decir que estos muchas veces tampoco evitaron la violencia. Aquí la noche de Bartolomé, que mencioné, se puede tener una idea de cómo fue esta batalla, ¿no?, entre evangélicos y católicos en ese tiempo en Francia. Y en 1589, Enrique de Navarra es coronado como el nuevo rey Enrique IV. Sus orígenes son hugonotes, pero en 1593 se había convertido al catolicismo por razones políticas. Con su astucia diplomática y militar, reúne a los partidos adversarios detrás de sí y pone fin a las guerras por la religión en Francia. El 13 de abril de 1598 proclama el Edicto de Nantes, que forma el fundamento jurídico de la existencia de la Iglesia Reformada Francesa y que es abolido recién 87 años después por Luis XIV mediante el Edicto de Fontainebleau. Ver sus detalles en lección 5 del curso. Y bueno, no, unas palabras que encontré de Calvino, ¿no? Dice unas palabras de él, dice: un teólogo no debe preocuparse de hacer cosquillas en los oídos de su audiencia, sino de fortalecer las conciencias enseñándoles cosas verdaderas, confirmadas y útiles, ¿no? Un mensaje de Calvino, ¿no? Y, bueno, la bibliografía. Bueno, eso es todo y muchas gracias, hermano. Bien, gracias. Bueno, dos cosas que después de Juan Calvino, ¿cómo fue la Iglesia de Ginebra? Pues aquí, Teodoro Beza, después continuaba la Iglesia de Ginebra hasta hoy, como con buena herencia de esa Iglesia reformada. Y la influencia de Juan Calvino, la Iglesia de Ginebra, llegó a Francia y llegó a crecer casi 2000 iglesias. Sin embargo, hoy están muy pocos. En Francia, iglesia reformada o evangélica muy, muy débil. ¿Por qué? ¿A dónde fueron todos esos evangélicos en el tiempo del siglo XVI? La respuesta estaba esta palabra, la noche de Bartolomeo, la matanza de Bartolomeo. Que esa noche, bueno, los evangélicos confiaban que el rey y el gobierno estaban dando favor a los evangélicos, pero una noche que en todas las ciudades mataron evangélicos y quitaron sus bienes. Entonces, ahí todos murieron y sobrevivientes huyeron. Mayoría fueron a Alemania y otros a Suiza y algunos a Inglaterra. Entonces, desapareció los hugonotes como reformadores o protestantes de Francia. Aunque en 1598
dio el detonante, pero esa era muy tarde. Además, después otra vez te vuelva. Entonces, es bueno, ¿por qué sucedió esto? Nadie sabe por qué sucedió. Bueno, históricamente hay razón, sucesos, cosas, pero porque Dios permitió que en Francia murieran todos los protestantes, lo sabemos. Pero bueno, es historia, así sucedió. Bien, vamos a descansar un poco. A las 9 continuamos. Unos 8 minutos descansemos. ¿Está bien? Sí, pastor. Sí, ya. Descansemos. Ya.